Buenas tardes muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de lo que tiene que ver con identidades, pero ya basado en ángulos. Es muy sencillo, es muy diferente al tema de identidades, pero hay que tener en cuenta algunas fórmulas que también se manejan en este caso. En este caso solo se manejan tres, pero pues vamos a hacer los ejercicios paso a paso para que no nos confundamos. Para esto, para estos ejercicios es necesario tratar de manejar en algunos conceptos las funciones a nivel de fracción, ¿sí? Algunos, hay otros que no es necesario. También debemos mirar que pues aquí ya empezamos a usar las funciones como tal, seno, coseno, tangente, secante y cosecante de ángulos, por lo tanto ya es necesario usar la calculadora. Entonces, como ya es necesario usar la calculadora, pues ya va a ser más fácil para nosotros a la hora de hacer los ejercicios. En la calculadora hay una función donde nosotros podemos volver algunos números fracciones, hay otros que no se puede, por lo tanto esos se manejan igual. Sin embargo, en la clase yo voy a adjuntar una tabla donde están digamos que los ángulos elementales, donde ya están definidos eh, dependiendo de la función y ya están en fracción. ¿Listo? Entonces les voy a explicar las fórmulas y vamos a hacer un ejercicio. Entonces las fórmulas me dicen que cuando yo tengo seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo. La otra fórmula es coseno de 2 veces el ángulo es igual a coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo, que eso es parecido a las pitagóricas que hemos visto. Y tangente de 2 veces el ángulo es igual a 2 por tangente del ángulo sobre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. Yo sé que en este momento se nota un poco feo, un poco difícil de hacer, pero la idea es hacerlos paso a paso para que no nos confundamos, como les había dicho. Entonces, el primer ejercicio hace referencia a calcular seno de 74 basado en las fórmulas. Entonces, vamos a mirar una cosa. Como ustedes observan, la fórmula que usa seno, ¿sí? Me dice que tiene que estar dos veces el ángulo y solo tenemos un ángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es el primer paso que yo voy a hacer es partir ese ángulo en dos. Entonces me va a quedar que 74, ¿sí? Va a ser igual a 2 por la mitad de 74, que sería 37. ¿Listo? ¿Por qué lo hago de esta manera? Lo voy a hacer así. Vuelvo y digo, lo volví 2 porque en la fórmula es necesario volverlo a 2. Entonces, como el ángulo es 74, lo parto en 2 y me queda 37, porque 37 por 2 es 74. Ese sería mi paso número 1. ¿Listo? El paso número 2 como tal ya es reemplazar la fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Voy a anotar la fórmula por acá. La fórmula me dice que cuando tengo seno de 2 veces el ángulo, va a ser igual a 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Eso es lo que me dice esa fórmula. Entonces lo que yo debo hacer es con estos valores reemplazar la fórmula. Entonces me dice seno, ¿sí?, de 2 veces el ángulo. Entonces 2 por 37 grados, que es lo que hice. ¿Listo? Va a ser igual a 2, esto es una constante, por seno del ángulo. Recuerden que lo partimos en 2, se basa en 37 por coseno del ángulo, que también es 37. En este caso solo estamos manejando el ángulo, entonces va a ser más sencillo. Entonces ahora sí voy a la tabla. Entonces voy a mirar seno por 2 por 37, pues sería seno de 74. ¿Sí? Ya volvemos al original a la hora de reemplazar. Y va a ser igual a 2, esta constante, por seno de 37. Entonces el seno de 37 en la tablita y en fracción es 3 quintos. Y esto ustedes lo pueden comprobar en la tabla o pueden hacerlo en su calculadora y volverlo fracción. Por coseno de 37, que es 4 quintos, también en fracción. Entonces aquí lo que yo hago es multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces me va a quedar seno de 74 va a ser igual a 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24, estos 3, ¿sí?, sobre 5 por 5, 25. Y esa sería la solución de nuestro primer ejercicio. Recuerden que este ejercicio es muy básico, hasta ahora estamos arrancando, pero como ustedes se dan cuenta, esto es mucho más sencillo de trabajar de lo que habíamos visto.
y pues la idea es hacerlo paso a paso para que no nos confundamos. Obviamente que los ejercicios a veces pueden ser más largos, más complicados, pero la idea es ir paso a paso para que no les quede pesado el proceso. Por el momento vamos a comprender cómo se basa esto, o sea, vamos a trabajar con seno, ya después trabajamos con coseno y con tangente, ¿listo? Muchas gracias.